Hola a todas y todos. En este vídeo resumo y comento un informe titulado Las diferencias entre países y regiones en las pruebas PISA de Julio Carabaña, que es investigador docente en la Complutense y uno de los mayores expertos, como sabemos, en el programa PISA en nuestro país. La gran repercusión internacional de las pruebas PISA en los últimos años me ha provocado una gran curiosidad por en principio, saber cómo se mide en las mismas la calidad educativa y, por otra parte, si son o no una buena guía práctica para implementar cambios en nuestro sistema educativo o incluso copiar las recetas mágicas, entre comillas, de otros sistemas educativos exitosos. Así que esta es la razón por la que he elegido este tema. Y para empezar y contextualizar, digamos que PISA es un programa desarrollado por la OCDE para evaluar los sistemas escolares de sus países miembros, a los que se han ido añadiendo en sucesivas ediciones muchos otros países. Evalúa cada 3 años, desde el año 2000, a los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, y cada estudio produce una base de datos de acceso libre y un informe oficial. Además, se aporta mucha información sobre características de los estudiantes, de las familias y de los centros. Adopta un enfoque competencial, es decir, no curricular, entendiendo por competencia de una forma oficial la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes. Este informe que presento opina que este no es un enfoque novedoso, a pesar de que PISA sí que lo presenta como tal, y que esta insistencia en medir destrezas para la vida, es decir, competencias, es un enfoque economicista propio y correspondiente a la OCDE. En definitiva, el programa PISA pretende 3 cosas que son describir la realidad, explicarla y proporcionar guías para la acción. Y por su parte, esta investigación que presento de Julio Carabaña pretende evaluar el grado en que PISA logra estos objetivos. Los resultados principales a los que llega este informe de Julio Carabaña son 2. El primero es que España siempre ha quedado, en cuanto a resultados PISA, en la media de los países de la OCDE, confundida en un grupo muy compactito con casi todos los países europeos avanzados. Y la segunda es que las diferencias entre países no se pueden atribuir a las características de sus escuelas. Principal conclusión práctica, por tanto, es que las evaluaciones PISA tienen una utilidad solo eminentemente preventiva, que han alcanzado un gran rigor en la descripción, pero que avanzan muy poquito en la explicación de las diferencias que han descubierto. Son estudios, por tanto, buenos en lo descriptivo, deficientes en lo explicativo y básicamente irrelevantes como guías para la acción. El informe consta de 2 partes bien diferenciadas. En una primera se describe las diferencias entre países, que por otra parte es el punto fuerte de PISA, y en una segunda parte explicativa se examinan las diversas causas o factores que podrían explicar las desigualdades descritas en la primera parte. Por último, hay un apartado de conclusiones en los que se señalan hallazgos de ese trabajo y algunas consecuencias prácticas y políticas. Entrando ya en la parte descriptiva, primera parte, se arranca en este estudio señalando un error muy difundido, que es que los alumnos españoles han obtenido siempre resultados muy malos en PISA, y sin embargo, si se mira los informes PISA en detalle, encontramos que España está entre los países europeos desarrollados, por lo que la enseñanza básica española, según Carabaña, es aceptablemente eficaz y además sumamente eficiente. PISA constata diferencias claras y estables entre países y regiones que se pueden descomponer a su vez en unas diferencias más grandes y más estables entre 3 grandes grupos de países y otras diferencias más pequeñitas entre países dentro de un mismo grupo. Lo importante, por tanto, no parece ser el orden en que cada país esté en la tabla de clasificación, sino las puntuaciones concretas de cada uno y las distancias entre ellas. Esta clasificación estable, como decimos, en las diferentes ediciones es la que sigue: 2 países en solitario,
primero y último de la tabla, y 3 grupos de países en el centro. El primer país solitario que encabeza el ranking es Finlandia, seguido por un primer grupo con muy altas calificaciones formado por China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, hasta ahora Extremo Oriente, Estonia y Canadá. Un segundo grupo formado por Europa y Estados Unidos, cuya puntuación ronda los 500 puntos, que es la media de resultados que establece, creo que arbitrariamente, el programa PISA. Un tercer grupo de países en torno a 400 puntos, formado por el sudeste de Europa, el norte de África, América, excepción hecha de Estados Unidos, que ya hemos dicho está con Europa en el grupo anterior, y centro y sur de Asia. Y como farolillo rojo, cerrando la clasificación con la peor clasificación, está Kirguistán. En muchos países las diferencias entre regiones pueden ser tan grandes y tan estables como las diferencias entre países, por lo que pareciera que la región debería ser una unidad de análisis mucho más apropiada que el país, que es la que adopta PISA. En cuanto a la segunda parte, y en búsqueda de explicaciones, se consideran las causas más persistentemente aducidas para explicar que unos países rindan mejor que otros, que se analizan en sucesivos capítulos del informe, a saber, en primer lugar, la composición sociocultural de las poblaciones. En ese sentido, PISA construye una variable continua, que es el índice de estatus económico, social y cultural, el ESCC, y haciendo el ajuste de los resultados de las pruebas con este índice, resulta que los alumnos de todos los países europeos tienen a los 15 años conocimientos científicos extraordinariamente semejantes. PISA calcula que la mitad de las desigualdades entre países se debe a variables de entorno, entre las cuales esta, la de la composición socioeconómica de las poblaciones, es la principal, pero que incluye otras como, y pasamos al siguiente punto, el efecto de la inmigración, que solo contribuye, y además muy moderadamente, y además a la igualación en el grupo de países europeos, es decir, en ninguna otra parte, en ninguna otra región del planeta tiene un peso específico la inmigración. En tercer lugar, y en cuanto a recursos destinados a la educación, se critica en esa investigación la afanosa búsqueda de PISA por dar un papel relevante a la diferente asignación de recursos materiales que se destinan a la enseñanza, cuando por contra los gráficos de lo que hablan es de una total carencia de relación entre gasto y resultados escolares. En cuarto lugar, se hace lo mismo con la ordenación de los sistemas educativos en ramas diferenciadas o en tronco común, y se concluye que no hay nada en los resultados que apoye la pretensión de que la supresión de itinerarios o, por el contrario, optar por el sistema comprensivo mejore los resultados. En quinto lugar, se evalúa el análisis que los informes PISA hacen de la gestión de los centros y se encuentra que no hay ventaja de la gestión privada sobre la pública, por lo que las modalidades de gestión actualmente en vigor son equivalentes, por tanto. Y por último, y en sexto lugar, se expone cómo PISA no ofrece prácticamente ninguna información ni sobre las características de profesores ni de alumnos, por lo que no sirven sus pruebas para averiguar las diferencias de aprendizaje debido a estos factores. Conclusión ya avanzada en el inicio del vídeo y que queremos repetir es, conclusión del informe, es que la primera es que España ha quedado tradicionalmente en la media de países de la OCDE y en un solo grupo muy compacto con casi todos los países europeos avanzados, y que las diferencias entre países no se deben a las características de sus escuelas. Implicaciones para la práctica que se señalan en el informe son dos. En primer lugar, que lo que PISA viene a enseñarnos es que la vía de la imitación está agotada, así que toca irnos abriendo nuestros propios caminos en base a ensayo, error, buen juicio y discusión racional, y que la mejora es una empresa colectiva, es decir, es la suma de esfuerzos individuales de administradores, directores, autores de libros de texto, profesores, alumnos, padres, que ninguno tiene que esperar a los demás para hacer mejoras y que cada uno tiene que guiarse por su propio juicio.
rotundas esas implicaciones a las que solo quiero añadir dos apuntes. En primer lugar, la sobrevaloración de los resultados PISA en general y el forzamiento frecuente en la explicación de datos que presenta. Pareciera como si esta prueba internacional sirviera más para lo que cada cual quiere que sirva que para dar razón de lo que realmente dicen los datos. Y por último, apuntar una vez más el sesgo marcadamente economicista de estas mediciones, que deja fuera componentes a mi entender también fundamentales para medir la calidad educativa si se trata de educar generaciones para saber vivir. En ese sentido, la no medición de componentes humanísticos del aprendizaje en particular es a todas luces gran carencia, tantas veces señalada por otra parte. Con eso acabo mi presentación. Muchísimas gracias. Saludos.